Pablo Iglesias, gracias por esta conversación de largo aliento. Un placer estar con ustedes. Recién en Francia ganó la izquierda. Mélenchon explicó que algo aprendió de la izquierda de México, a ofrecerle a los electores cosas concretas y viables. Aumento de salarios, baja en la edad para recibir pensiones, servicios sociales, por ejemplo. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que hoy, en el siglo XXI, debe ofrecer la izquierda? Yo creo que la clave para la izquierda no es su oferta electoral. No creo que lo que diferencia a unas izquierdas con respecto a otras sean sus programas o sus ofertas, sino su capacidad de comunicar. La izquierda a veces se ha olvidado de que la gran batalla política no es una batalla por las políticas públicas que se ofrecen, sino una batalla ideológica, una batalla por los relatos que son condición de posibilidad de las políticas públicas. Y eso tiene que ver con el poder mediático de la izquierda. Si la izquierda no es capaz de reequilibrar la correlación de fuerzas a nivel mediático, no tiene nada que hacer. No se puede entender el fenómeno de AMLO en México sin entender el fenómeno de las mañaneras, y no se podría entender la Francia insumisa y el fenómeno Mélenchon sin el desafío que también plantearon a los medios de comunicación, la apuesta por contar por medios de comunicación propios y por la capacidad comunicativa de Jean-Luc. Pongo un ejemplo que creo que se entiende muy bien. Gonzalo Vinter, el jefe de bancada del Frente Amplio chileno, criticó a su propio gobierno diciendo no estamos dando la batalla ideológica, y algunos miembros socialistas de su gobierno le decían nosotros no estamos acá para hacer batallas ideológicas sino para mejorar la vida de la gente. Y Vinter les contestó desde el momento en el que la derecha ha convencido a la mayoría de los chilenos de que los impuestos son malos, la izquierda tiene las manos atadas para hacer políticas públicas de izquierdas, políticas públicas de redistribución de la riqueza. Ajá. La clave para la izquierda es Y de, reequilibrar la batalla. y sí, y de eso, este será el tema de nuestra conversación. Quiero, sin embargo, pasar por ciertos puntos que la izquierda tiene que decidir en su narrativa en el siglo XXI. La izquierda hoy debe igual ofrecer la garantía de la democracia y del libre mercado. Es parte de la narrativa de la izquierda hoy, la democracia y la convivencia con el libre mercado. ¿Qué te parece? Creo que aquí hay dos dimensiones, la dimensión ideológica y la correlación de fuerzas. Creo que la izquierda debe explicar que hay que apostar, que hay que aspirar a un modelo que supere el capitalismo y que define el capitalismo como uno de los grandes males de la humanidad, que está condenando al planeta al colapso económico. Pero al mismo tiempo sería una ingenuidad que las fuerzas políticas de la izquierda que actúan en un ámbito estatal pensaran que en el ámbito del Estado se puede desafiar el capitalismo. Mire usted, somos la izquierda de México y vamos a poner fin al capitalismo en México, nosotros vamos a poner fin al capitalismo en España. Eso es absolutamente imposible. Entonces jugamos en una contradicción en la que la izquierda tiene que ser capaz ideológicamente de armar una alternativa a lo que representa el capitalismo y al mismo tiempo operar en la contradicción que supone que la izquierda está a años luz de estar organizada globalmente y que en la medida en que es democrática la izquierda aspira a competir en procesos electorales que como mucho dan acceso a un limitadísimo poder administrativo en el ámbito de un Estado. ¿Con limitados poderes administrativos en el ámbito de un Estado se puede echar abajo el capitalismo? Es evidente que no. Ni siquiera tras las revoluciones socialistas se ha logrado echar abajo el capitalismo. Creo que sería muy aventurado decir que China no es un país capitalista o que se puede construir el socialismo en un solo país. Precisamente la piedra que la derecha le arroja a cualquier partido de izquierda en nuestro mundo que habla en español es la dictadura, ¿no? Y, y le pone nombres propios, dice Venezuela y Cuba. Nos quieren volver Venezuela, dijo a coro la derecha durante todas las pasadas elecciones y todas las elecciones donde la izquierda trató de subir al poder y no subió. En esta misma, después de 6 años de AMLO, en que se vio que, bueno, nuestros billonarios han duplicado sus fortunas este sexenio. No les ha ido mal, les ha ido muy bien en una economía reavivada por la distribución de dinero a la clase trabajadora. Bueno, nos quieren volver Cuba, dicen, nos quieren volver dictaduras donde no se respeta el voto y el libre mercado. ¿Cuál es tu lectura de lo que hoy pasa en Venezuela? Considerar un interlocutor
presentable, a quien tiene un desprecio absoluto por la verdad, yo creo que es un error metodológico. Venezuela es ante todo un artefacto ideológico de la derecha para decir ustedes nos quieren convertir en una dictadura, pero tiene muy poco sentido discutir con aquellos que no tendrían ningún argumento que aportar cuando les dices, oiga, usted en Venezuela hay más de 100 alcaldías donde gobierna la oposición y 4 regiones donde gobierna la oposición y hay elecciones competitivas. Lo que ahora mismo realmente es grave es que ustedes quieren convertir nuestros países en Argentina. Es la derecha a la que hay que preguntarle, ¿ustedes quieren hacer con México, con España, con Italia, con Colombia lo que está haciendo Milei con Argentina? Un conjunto de recetas absurdas y de planteamientos ideológicos sectarios que está llevando a la población argentina a una situación de colapso con el aumento de la inflación, con el aumento del número de pobres, con la destrucción de los servicios públicos. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Aceptar ese tipo de argumentos y decir, no, no, ustedes quieren destruir la democracia, como por otra parte siempre ha querido la derecha. Cada vez que a la derecha no le funcionan los sistemas electorales, quieren destruir la democracia y ustedes son los alumnos de Milei que quieren convertir nuestro país en la Argentina de Milei o los Estados Unidos de Trump. Eh, Sin embargo, Lula, presidente de Brasil, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, Boric, presidente de Chile, han recientemente, esta misma semana, reconvenido a Nicolás Maduro para que acepte, lo cito, los resultados de las urnas. Los tres afirman que hoy la izquierda no solo debe ser democrática, debe ser la opción más democrática. ¿Te gustan esas declaraciones de Lula, Boric y Alberto? Claro, yo creo que es fundamental que todo el mundo reconozca los resultados en Venezuela y lo reconozca pase lo que pase. Lo que ocurre es que lo que ha dicho la autoridad electoral en Venezuela es que las elecciones las ha ganado Maduro. Y esto en un contexto de más de 1.000 observadores internacionales y algunos pocos sospechosos de simpatías con el partido de Maduro, como la Fundación Jimmy Carter. Yo creo que es evidente que los resultados hay que reconocerlos, pero es evidente, y en esto yo creo que Lula, Alberto Fernández y Gabriel Boric estarían de acuerdo con nosotros en que la derecha nunca reconoce los resultados electorales en Venezuela cuando pierde las elecciones. Es prácticamente imposible encontrar un ejemplo al respecto. Y al mismo tiempo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que en Venezuela hace falta estabilidad institucional y que los intentos de favorecer el golpismo o incluso las operaciones ridículas como el reconocimiento de muchos países de Juan Guaidó, pues no han ayudado a la estabilidad política de Venezuela ni a la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Yo comprendo que muchos países latinoamericanos, como también España, tienen una presión migratoria de ciudadanos venezolanos que tiene sus implicaciones políticas, pero en fin, que haya que discutir sobre si Venezuela es un país democrático cuando aquí se está avalando al Estado genocida de Israel o países como el mío asumen como socios privilegiados a Marruecos, a Qatar o a Arabia Saudí, pues yo creo que es bastante representativo pues de cómo funcionan las relaciones internacionales. Hay algo en lo que creo que Gabriel Boric, Alberto Fernández y Lula estarían de acuerdo, y es que lo que posiciona, lo que determina el apoyo de un país occidental a otro no es que sea un régimen democrático, no, sino razones geopolíticas. Ahora mismo, Gabriel Boric está en Emiratos Árabes, firmando contratos muy importantes para el pueblo chileno. ¿Se imaginan unas declaraciones en las que señalara que los Emiratos Árabes se tienen que democratizar y que qué dirían los empresarios chilenos que en el acompañado? En fin, yo creo que la geopolítica es la geopolítica y que lo que mejor le puede pasar a Venezuela es que la derecha respete los resultados electorales y se avance hacia la estabilidad. Pues con seguridad vamos a estar hablando semanas de lo que suceda en Venezuela porque está contendida esta elección. Pero hablas también a menudo de la moderación que mata a la izquierda, o sea, que desdibuja a la izquierda, que la hace una no izquierda, solo nominalmente izquierda. Y te refieres a menudo a la izquierda de España. Te he escuchado decir muchas veces que la izquierda del PSOE, que hoy gobierna España, se equivoca tratando de irse al centro, tratando de volverse moderada, de ofrecer casi lo mismo que la derecha con un ligero sabor más picante.
defendiendo básicamente las libertades de identidad nada más, ¿no? Y manteniendo las mismas creencias que la derecha en cuanto a economía. ¿Puedes Hay- describirnos esa moderación del PSOE y por qué la objetas? Aquí haría una doble crítica. Una crítica primero a los izquierdistas que piensan que su posición política se puede definir por la radicalidad de sus palabras. Yo estoy más a la izquierda que tú porque soy comunista y llevo una olla y el martillo en la camiseta, ¿no? Mire usted, eh, su ideología es lo que es usted capaz de transformar, no lo que usted dice. Usted puede ponerse a la izquierda de la pared. Digamos que mi crítica a ese sector que piensa que en lo declarativo está la definición política de un actor, la primera crítica iría por ahí. Pero luego hay una crítica también a algunos que se ven a sí mismos como más sofisticados y que piensan que la política es un mercado de demanda. Si la gente se sitúa en el centro, entonces tendremos que acercarnos a ese centro o Ujú. tendremos que parecernos a la oferta ideológica socialdemócrata para tener más éxito electoral. Yo creo que eso es una ingenuidad que no es más sofisticada que el planteamiento de algunos izquierdistas con camiseta del Che Guevara. Creo que la izquierda tiene que asumir algo que la derecha ha entendido mejor, y es que la política es un terreno de disputa ideológica y que para disputar ese terreno es fundamental contar con proteínas ideológicas y hay que decir cosas que sean capaces no adaptarse a lo que piensa mucha gente, sino tener una capacidad de transformación. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? El feminismo. Claro que lo que dicen las Ah, feministas es inaceptable para muchos sectores sociales. ¿Qué tienen que hacer? Decir cosas que resulten atractivas o aceptables para los señores de 50 o 60 años de sus países, o avanzar las trincheras ideológicas para lograr espacios de transformación. Esto es, creo, algo que deberían entender las izquierdas que piensan que moderando su discurso se consigue algo. estoy muy de acuerdo contigo. Quiero insistir en las ingenuidades de la izquierda. Has dicho que las izquierdas en las democracias padecen dos ingenuidades. La primera es la ingenuidad sobre los medios de comunicación y la segunda es la ingenuidad sobre el poder judicial. Entremos a la primera ingenuidad. Típicamente los medios de comunicación comerciales que dominan por mucho la comunicación en las democracias tienen un discurso de derecha. Has hablado, por ejemplo, mucho del caso de Colombia, donde el presidente Petro, un presidente de izquierda, gobierna asediado de bulos diarios que emiten los medios de la derecha. ¿Por qué debe la izquierda tener sus propios medios de comunicación, sus propias bocinas para emitir su narrativa? Porque la política es la expresión de una correlación de fuerzas. Y a veces la izquierda piensa que los sistemas democráticos son sistemas absolutamente justos. Y no. Los sistemas demoliberales, los sistemas democráticos son probablemente los sistemas políticos más aceptables y preferibles para la izquierda. Pero la clave de un sistema político es que establece las reglas de combate por el poder. Y el poder no está solamente en presentarse a las elecciones y ganarlas. El poder tiene que ver con quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, con cuál es el sector ideológicamente dominante en el poder judicial, con cuál es la ideología de los militares y de los altos mandos de la policía, y sobre cuál es la ideología de los sectores más avanzados del empresariado de un país. Por lo tanto, la izquierda tiene que entender que en democracia la pelea, la disputa, no puede darse solamente en el terreno electoral, que hace falta medios de comunicación de izquierdas, que hace falta jueces y autoridades funcionariales del Estado que compartan tus valores ideológicos y tu proyecto de país, que hacen falta militares progresistas, que el terreno de combate político es absolutamente transversal, no se produce solamente en la competición electoral de los partidos, sino en todos los ámbitos. Y una izquierda que no sea capaz de reequilibrar la correlación de fuerzas en el terreno mediático, en el terreno del Estado, incluso en el terreno económico, está muerta. De hecho, una de las razones por las cuales la derecha ha aceptado los sistemas democráticos es porque saben que ellos tienen la base del poder, de que ellos no van a perder las elecciones si controlan los medios de comunicación y si controlan a los jueces. Y la prueba de que esto es así es que normalmente cuando la derecha pierde las elecciones dejan de ser demócratas. ¿Qué le ¿Eh? pasó a Salvador Allende en Chile?
que cuando la democracia cristiana perdió las elecciones y los sectores oligárquicos vieron lo que representaba la apuesta democrática del allendismo, entonces dejaron de ser demócratas y convencieron al ejército con el apoyo de la CIA de que había que dar un golpe de Estado. El combate político en democracia no es solo un combate electoral, es un combate en todos los terrenos de poder, incluido, por supuesto, y como uno de los más importantes en nuestras sociedades mediatizadas, el combate comunicativo. En México, lo que dices es tan acertado. Después de 6 años de un gobierno de izquierda, entramos a la verdadera disputa del poder, con el poder mediático y con el poder judicial. Vamos a un corte y seguimos hablando. En España ahora cada vez que alguien de derechas le dice a alguien de izquierdas vete a Venezuela, le contesta no, vete tú a Argentina. Yo creo que el modelo de Milei es, de alguna forma, la radicalización de una serie de doctrinas sectarias completamente inviables en términos económicos, pero que han tenido notable éxito ideológico y que han sido apoyadas por algunas estaciones mediáticas muy poderosas que han terminado poniendo a un absoluto irresponsable, a destruir la vida de millones de argentinos, y ahí están los datos. Pablo Iglesias, te propongo que hagamos una desviación antes de volver a regresar a la izquierda para tener un cuadro más completo. Hablemos de la derecha hoy en el mundo que habla con la ñ. Empecemos por Milei de Argentina. En julio de este año, la figura más popular de la derecha española, Isabel Ayuso, le dio una medalla a Milei y le dijo que era el modelo a seguir. El modelo a seguir, se lo dijo tal cual. Desde México suena una verdadera locura. España tiene una economía estable y boyante y tiene paz social. Argentina, en contraste, desde que gobierna Milei, es un desastre. En 6 meses ha provocado una caída de 5 puntos del PIB, inflación desbocada, despidos masivos, aumento drástico del desempleo, hambre, textualmente hambre y encontronazos entre policía y trabajadores. Primero te pido una descripción. ¿Cuál es el modelo Milei? Bueno, en España ahora cada vez que alguien de derechas le dice a alguien de izquierdas vete a Venezuela, le contesta no, vete tú a Argentina. Yo creo que el modelo de Milei es, de alguna forma, la radicalización de una serie de doctrinas sectarias completamente inviables en términos económicos, pero que han tenido notable éxito ideológico y que han sido apoyadas por algunas estaciones mediáticas muy poderosas que han terminado poniendo a un absoluto irresponsable, a destruir la vida de millones de argentinos, y ahí están los datos. No han solucionado el problema de la inflación, no han solucionado ni un solo problema de los argentinos, y lo que están haciendo es condenar cada vez a más argentinos a una situación de pobreza que no va a ser sencillo de revertir. Y ese es el modelo de buena parte de las derechas que entregan premios a Milei y que le reivindican como figura a imitar o como referente ideológico. Milei es un personaje muy interesante porque Sí. asume que la clave de su acción es la guerra ideológica. Por eso casi nunca está en Argentina. Se dedica a viajar por todo el mundo para conseguir ser trending topic durante todas las semanas y jugar con un estilo de provocación en el que, como si fuera el flautista de Hamelin, los medios de comunicación le van siguiendo. Pero claro, esto es el fin de la democracia, esto es una distopía. Los que ya tenemos una cierta edad, nos resulta del todo inverosímil, nos hubiera resultado inverosímil hace algunos años que una figura como Milei pueda ser el presidente de un país como Argentina. Pero ojo, llegarán más Mileis. Claro, y para los latinoamericanos es la pesadilla, porque es la idea de que somos países coloniales de donde vienen los europeos a llenar eh, sus palas de riquezas, y los que vivimos aquí no tenemos ningún derecho. Pero explícanos, ¿cómo es posible que Isabel Ayuso y la prensa española consideren en voz alta de que es un modelo a seguir? ¿Un modelo a seguir para España o sería un modelo a seguir para nosotros, los latinoamericanos? ¿A qué se refieren? Pero incluso para España, Ayuso es probablemente la figura política de la derecha española
que más se parece a Milei, y que de hecho es de las que ha logrado taponar el crecimiento del otro partido de ultraderecha que es Vox, precisamente porque Ayuso encarna mucho mejor el estilo comunicativo de una nueva ultraderecha trumpista que está de alguna manera vampirizando al conjunto de las derechas. La clave de ese discurso no es que lo que proponga Milei sea viable para España, eso es una locura, pero es eficaz en términos ideológicos. Yo competí en unas elecciones con Isabel Ayuso, en la que la clave de la campaña de Isabel Ayuso era decir que libertad frente al comunismo Sí. y que Madrid era una gran ciudad y una gran comunidad autónoma porque la gente no se encontraba a su expareja por la calle o porque se podían tomar cañas, cervezas libremente. Un discurso en el contexto del post-COVID fundamentado en tomar cervezas, no encontrarte con tu ex y todo tipo de sandeces equivalentes a las que dice Milei son enormemente efectivas en la época en la que estamos viviendo de acción ideológica salvaje de los medios de comunicación, donde el paradigma Fox, lo digo por Fox News, que ha Ujú. institucionalizado que la mentira es legítima en política en la medida en que genera efectos políticos tanto más contundentes que la verdad, esto nos está llevando a un nuevo tipo de dirigentes políticos que a quienes tenemos una cierta formación nos parecen payasos ridículos, pero que son una expresión epocal de enorme eficacia. Imitan a Milei porque les funciona imitar a Milei, diciendo, señora, no tiene usted que odiar al gran empresario que le explota a usted, tiene que odiar a usted a su vecino que tiene los rasgos más oscuros, tiene usted que odiar al Ujú. migrante, tiene que usted que odiar a su vecina feminista. Y de alguna manera esa canalización de la frustración y de los odios en sociedades enormemente violentas y enormemente desiguales, pues nos traen nuevas formas de fascismo mediatizado que ya tuvieron, por desgracia, mucho éxito en los años 20 y en los años 30 en Europa. Sí, sí, ah, sobre la derecha, Pablo, ¿por qué viven en Madrid nuestros expresidentes mexicanos? Allá viven Bueno, hay, 3 de nuestros 5 expresidentes vivos: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. ¿Qué es lo que está sucediendo en España en cuanto a la derecha? Bueno, existe un mecanismo que son las visas de oro, que son las facilidades migratorias para todo aquel que traiga millones de dólares que no se van a investigar y los invierta en propiedades inmobiliarias en España. En España ya lo que eran los barrios más presa, como creo que dicen ustedes, ya están ocupados por élites latinoamericanas que han traído muchísimo dinero y que se han hecho con grandes capitales inmobiliarios, muchas veces y en algunos casos con relaciones poco confesables con el crimen organizado. Y Madrid se ha convertido en una especie de Miami, en una suerte de enclave en el que sectores de millonarios de extrema derecha y exfiguras políticas de la extrema derecha latinoamericana, con Ayuso gobernando, han encontrado un espacio enormemente cómodo para desarrollar sus actividades empresariales. Y también hay la pretensión de volver a España, a Madrid, el centro de la nueva internacional de las derechas, que hablan en español. Santiago Abascal lo llama la iberesfera, con un desatino notable. A nosotros nos suena terrible que hable de la iberesfera y nosotros estemos incluidos, como si pudiera ser cierto que todavía la península ibérica es el centro del mundo que habla en español. Eh, ¿Cuál es el discurso de esta posible iberesfera? Y además, ¿cuál es la estrategia? Y te lo pregunto porque nuestra derecha en las pasadas elecciones tenía un discurso rarísimo. Todos nos preguntábamos de dónde salió. Bueno, bastaba abrir en YouTube los discursos de Isabel Ayuso y de Aznar y encontrábamos allí el discurso que estaban usando en México. Parte de la razón por la que perdieron es porque el discurso no tenía, este discurso directamente exportado de España no tenía nada que ver con nosotros. ¿Cuál es el discurso y la estrategia de esta nueva derecha? Bueno, yo creo que el malinchismo ha sido una característica de las derechas latinoamericanas de siempre, una suerte de admiración cipaya por lo que representa, digamos, el peso
cultural del colonizador. Y frente a los sectores populares que han reivindicado la independencia, que han reivindicado a los libertadores, que han reivindicado a los sectores populares, muchas veces etnificados en América Latina, hay una derecha que le gustaría verse a sí misma como europeos, que si tienen la piel demasiado oscura les gustaría blanquearse, que asumen Madrid como, digamos, una suerte de símbolo de que su procedencia identitaria y su lugar como clase social es distinta a los sectores subalternos de su país, y que admiran a los reyes de España y admiran la España de la conquista. Pero claro, como dices, esto es muy difícil de contárselo y de vendérselo a las grandes masas de los sectores sociales latinoamericanos, que son patriotas, que reivindican sus procesos de independencia, que reivindican el empoderamiento de los sectores subalternos, de los indígenas, de los afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que haya estado en América Latina, en ciertos barrios, pues saben cómo se las gastan ciertos sectores de las burguesías latinoamericanas. Bueno, una imagen que vale por mil palabras es Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, que además fue elegida como candidata porque era indígena, era supuestamente indígena y venía de la clase proletaria. La mandaron de inmediato a España a saludar, trató de saludar a los reyes, no la recibieron para más ofensa, y en su traje típico de indígena fue a España. En México eso le hizo perder muchísimos puntos. Yo no creo que más de 100 mexicanos se hayan emocionado con la imagen. Me parece a mí, Pablo, que el hecho que estemos pensándonos, los que hablamos en español, como una zona política discernible, es una novedad histórica. ¿Sería útil expandir esta experiencia de considerarnos una zona política? Yo creo que lo somos. Lo que pasa es que el centro está en América Latina, que es donde hay más hablantes de castellano. Es verdad que en la península ibérica se habla castellano, además de otras lenguas como el catalán, el euskera, el portugués, el gallego, etcétera, pero donde está el grueso de los millones de hablantes de castellano es en América Latina, y en Estados Unidos ya hay casi más hablantes de castellano que en España. Yo creo que eso, teniendo en cuenta además que el gran, digamos, el gran almacén, la gran reserva ideológica de la izquierda está en América Latina, debería, digamos, construir estrategias para reivindicar lo que significa ese espacio latinoamericano que llega hasta la península ibérica, pero es evidente dónde tiene que estar el centro. Y yo siempre he pensado que América Latina debería contar con agencias que defendieran sus intereses en España, y no al revés. Ha dado la impresión de que España ha tratado de recolonizar con sus empresas América Latina, y teniendo en cuenta lo que representan a día de hoy algunos países latinoamericanos en términos económicos, pienso en México, pero no solo, lo lógico es que la relación fuera de otro carácter. Tendría mucho sentido que hiciéramos, por ejemplo, programas como este más seguido. No solo esto, que hiciéramos canales de televisión que hablan en español desde la izquierda. A nosotros nos ha sorprendido mucho que Canal Red, y en particular La Base, tengan más seguidores en América Latina que en España, particularmente en México. Muchos de los programas que hacemos, sin estar hablando de México, estando hablando de asuntos internacionales como Palestina, como la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, se ven más en México que en España, y se ven también mucho en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile. Eso revela que las cosas de las que estamos discutiendo aquí, es verdad que también nosotros somos un canal pues, en el que hay pues, una compañera que viene de México, una compañera que viene de Rusia, una compañera que creció en Marruecos, un compañero que es hijo de exiliados argentinos. O sea que a priori hay como una sensibilidad muy internacional, pero nos sorprende que un programa que hacemos desde Madrid tenga tanto éxito en América Latina, y por eso hay compañeros en México trabajando con nosotros y compañeros en Argentina, y nos gustaría mucho crecer ahí, porque sí pensamos
que hay un ecosistema mediático en castellano que permite que haya productos audiovisuales que puedan funcionar simultáneamente en muchos países. Creo que se explica porque la población en México se ha descubierto de izquierda, gracias a este primer sexenio de izquierda, ¿no? A veces la población que ha sido alimentada de una narrativa de derecha durante generaciones vota por la izquierda como una apuesta al vacío, y después cuando empieza a ejercer la izquierda se descubre que siempre ha sido izquierda. Es lo que ha sucedido en México y no corresponde al crecimiento de la izquierda en los medios de comunicación. Entonces, la gente necesita alimento, como lo llamaste, proteínas ideológicas, y las está buscando fuera, por ejemplo, en uno de los lugares que creo que es más importante donde la está encontrando, es en La Base, el programa que tú conduces. Quisiera que hablemos un poco más de la importancia de una izquierda precisamente que tenga una manera de narrarse a sí misma. Tú sabes que en México las mañaneras de López Obrador han sido la gran bocina de su gobierno. López Obrador no ha necesitado pasar por el filtro de los medios comerciales, que son todos de derecha, para informar lo que está haciendo su gobierno y lo que está haciendo la derecha contra su gobierno, y eso ha sido determinante en el éxito de la 4T. López Obrador lo dice así: comunicar es gobernar. Pero las mañaneras se van a acabar cuando acabe el mandato de López Obrador en un par de meses, y la izquierda volverá a tener bocinas muy, muy pequeñas. Ni siquiera todos los medios públicos están llenos de la narrativa de izquierda, solo una esquina de esos medios. Y precisamente solo una esquina, porque la izquierda no ha querido afrentar demasiado a la derecha en México. ¿Cuál es tu consideración para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué aconsejarías tú en cuanto a comunicación? Yo creo que una cosa es la comunicación del gobierno, una cosa es la comunicación de la presidenta, y otra diferente es que desde el gobierno se pueda facilitar que haya proyectos comunicativos populares, alternativos, que tengan los apoyos necesarios para poder desarrollarse en México. Yo tampoco creo que el fenómeno de las mañaneras pueda ser la solución a todos los problemas. Ha sido un fenómeno que se estudiará, sobre el que se escribirán tesis doctorales, pero como señalabas antes, el hecho de que a nosotros se nos vea mucho en México señala, bueno, pues que hay espacio para que haya en México muchos más medios de comunicación que podrían estar aportando muchas novedades en la dirección de reequilibrar esa correlación mediática de fuerzas. Y ahí, ojalá el gobierno facilite que se pueda crear un ecosistema de medios de comunicación de izquierdas, no necesariamente utilizando lo público, porque el problema de lo público es que si después cambia el gobierno, pues cambian, digamos, quién está en esos medios, sino que la izquierda, independientemente de quién gobierne, pueda contar con su propio ecosistema mediático, con sus propias vías de financiación para garantizar y alimentar ese ecosistema mediático. A nosotros nos encantaría ayudar y tenemos muchos compañeros en México que nos han dicho Canal Red debería hacer más cosas aquí, debería buscar las fórmulas para trabajar aquí y lo vamos a intentar. Pablo, vamos a un corte. Hablaremos por fin del Poder Judicial y las izquierdas. Volvemos. Brasil es un paradigma por el caso Lava Jato. El caso Lava Jato, de alguna forma, contra Lula, contiene buena parte de los elementos que permiten definir el modus operandi del lawfare, que es básicamente que una autoridad judicial, con el concurso de medios de comunicación, estén dispuestos no ya a encarcelar injustamente a alguien, sino sobre todo a destrozar su reputación por la apariencia de veracidad que tienen los actores judiciales. Que eso es algo, digamos, de los peligros del lawfare para la propia judicatura, que es hacer que
el sistema judicial pierda su prestigio y que los jueces pierdan, digamos, su presunción de credibilidad. Pablo, hablemos de la segunda ingenuidad de las izquierdas, su postura frente al Poder Judicial. Donde gobierna la izquierda, la resistencia de la derecha a sus medidas sociales suelen encarnar en el poder mediático comercial y en el Poder Judicial. Descríbenos cómo ha operado el Poder Judicial como resistencia a la izquierda en el mundo que habla en español. Por ejemplo, en Colombia o en Chile. O sea, yo creo que es muy importante entender que el derecho es la expresión de una correlación de fuerzas, que es de alguna manera la voluntad racionalizada de los vencedores. Pero el derecho no termina en la letra de la ley. El derecho hay que interpretarlo. Y cualquiera que tenga formación de jurista sabe que el derecho se puede interpretar hasta cierto punto de diferentes maneras. Si uno tiene un pleito, cuando habla con sus abogados, sabe que el juez que te toca, siendo el derecho el mismo, puede influir por sus valores, por sus maneras de proceder a la hora de dictar una sentencia. Los jueces no son máquinas. Los jueces no son dispositivos de un engranaje ajenos a valores políticos y a valores ideológicos a la hora de interpretar el derecho. Claro, cuando en el gobierno de los jueces, cuando en las magistraturas más importantes hay sectores reaccionarios y muy conservadores, se puede utilizar ese enorme poder que tiene la judicatura con su capacidad para interpretar las leyes que hay que aplicar, con su capacidad para judicializar algunas normas y con su capacidad para juzgar a personas y que esto tenga una enorme influencia. Ojo, esto sin hablar de lawfare, simplemente hablando de judicialización de la política o politización de la justicia. Si a eso le añadimos la dimensión prevaricadora, que es cuando tenemos el lawfare, cuando tenemos autoridades judiciales con voluntad de prevaricar asociados a medios de comunicación para destruir reputaciones, pues entonces tenemos lo que podemos llamar guerra sucia, lo que podemos llamar lawfare y que se ha demostrado una realidad en muchísimos países. Sí, ¿nos pueden narrar, elige Colombia, Chile, Brasil, cómo ha operado? Porque nosotros nos estamos estrenando en esta historia de tener a un poder judicial golpista. Te advierto además que en México es famoso, el poder judicial es famosamente corrupto. Aquí todo mexicano se persigna 3 veces antes de ir a ver a un juez porque sabe que le va a costar y le va a costar mucho. Y claro, al 90% de la población sencillamente no le alcanza el dinero siquiera para entrar con un juez a entablar la defensa de su caso. Es Para poder carísima la plantear. justicia mexicana. ¿Y cómo ha operado en Bueno, otros lugares de Latinoamérica? Brasil es un paradigma por el caso Lava Jato. El caso Lava Jato, de alguna forma, contra Lula, contiene buena parte de los elementos que permiten definir el modus operandi del lawfare, que es básicamente que una autoridad judicial, con el concurso de medios de comunicación, estén dispuestos no ya a encarcelar injustamente a alguien, sino sobre todo a destrozar su reputación por la apariencia de veracidad que tienen los actores judiciales. Que eso es algo, digamos, de los peligros del lawfare para la propia judicatura, que es hacer que el sistema judicial pierda su prestigio y que los jueces pierdan, digamos, su presunción de credibilidad. A partir de ahí, los mecanismos, podríamos llamar golpistas del presente, ya no se fundamentan únicamente en un movimiento de los militares, que es lo que algunos nos enseñaron. La clave del golpe en Chile del 73 es el bombardeo de la aviación chilena sobre el Palacio de la Moneda. Hay muchos más mecanismos en los golpes de Estado, también en el chileno del 73. El papel de los medios de comunicación, el papel de las organizaciones profesionales del empresariado y también el papel
de las autoridades judiciales que pueden dar apariencia de legalidad y, digamos, tratar de legitimar movimientos que son claramente golpistas. Lo hemos podido ver en Brasil, lo hemos podido ver en Perú con Dina Boluarte y la manera en la que acabó encarcelado el presidente Castillo, y yo creo que lo podremos ver en más ámbitos, y lo hemos visto en España con la persecución a Podemos y la persecución a los independentistas y también a algunos movimientos sociales. Aquí es muy importante entender que también el Poder Judicial es un terreno de disputa y de que es muy importante que haya gente de izquierdas que asuma pues que tiene que haber también jueces progresistas, que tiene que haber policías progresistas, que tiene que haber militares progresistas, porque si esos ámbitos que acumulan poderes tan importantes y posiciones estratégicas tan importantes están copados por actores de la derecha, al final eso es absolutamente definitivo. Es el caso de México, e incluso hay leyes francamente neoliberales. Por ejemplo, somos el único país del mundo que tiene un amparo contra pagar impuestos. Que a mí me parece eh, el extremo del ridículo. Y el Poder Judicial en México ha vetado más de 60 iniciativas del gobierno de López Obrador, las reformas principales. Entonces López Obrador puso a votación de la gente una reforma judicial. Esto va a suceder el próximo mes, en septiembre. Se va a iniciar una revolución dentro del Poder Judicial donde la gente va a votar a los jueces, a los ministros supremos y a los magistrados. Más de 1,000 puestos. ¿Tu opinión, Pablo? El otro día hacíamos una comparativa entre el Poder Judicial en México y en España en la base, y lo hacíamos básicamente por una voluntad pedagógica para explicar algo que hay muchos sectores que no entienden. Y es que el poder de los jueces en una democracia deriva también del fundamento de la democracia, que es la soberanía popular. Que cuando se habla de la división de poderes, no estamos hablando de un origen distinto de los poderes. Tiene razón Montesquieu cuando dice que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son distintos, pero en una democracia los tres poderes tienen que tener el mismo fundamento, que es la decisión del pueblo. Y que los sectores que defienden que la judicatura pueda tener una fundamentación estrictamente profesional y no verse sometida a ningún tipo de control democrático, que, como los mismos que decían que el rey podía asumir la soberanía y el poder ejecutivo sin tener ningún fundamento democrático, conviviendo con un eventual eh, parlamento o conviviendo con otros estamentos, esto va en contra del principio democrático. Y en última instancia parece saludable que existan mecanismos que hagan compatible la necesaria formación profesional de un juez, que tiene que ser un jurista de reconocida competencia y que tiene que estar preparado y formado para ejercer una labor enormemente compleja, con que haya mecanismos de control popular frente a los mecanismos de control corporativo que todos hemos visto lo que son. Lo que está manejando la derecha en México es un miedo con fundamento, que si se vacía el saco del Poder Judicial y caen 1,000 y tantos funcionarios y entran nuevos 1,000 y tantos funcionarios, puede caer en el caos el Poder Judicial. Lo, lo gracioso es que a la mayoría de la población no le importa, porque de por sí no pueden acceder a la justicia. Entonces, un poder judicial que pase por un trámite de caos no le afecta. De cualquier manera, no le rinde beneficios el existente. Eso empieza a oler un poco a revolución, una revolución pacífica, pero con una población que está dispuesta a pasar los trastornos de desarreglo, de caos, de una revolución, si las cosas cambian por fin. Ojalá que sí, porque además la administración de justicia es un servicio público. Los ciudadanos tienen derecho a que la justicia funcione bien.
Los ciudadanos tienen derecho a presentar una denuncia y que el pleito se resuelva en tiempo y forma. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una asistencia letrada en condiciones, tienen derecho a poder divorciarse, tienen derecho a que la administración de justicia funcione de manera eficaz. Y si para que eso termine ocurriendo, pues es necesaria una revolución pacífica, democrática, pues bienvenida sea. Tenemos unos minutos más y te pregunto sobre ti, sobre Pablo Iglesias. Te fuiste de la política electoral en buena medida por un golpe concertado entre el poder mediático comercial y el poder judicial. Em, ¿Puedes narrárnoslo brevemente? ¿Qué pasó allí? La verdad es que en el caso mío ni siquiera necesitaron al Poder Judicial. Yo jamás he sido imputado ni condenado por nada. Sin embargo, la acción concertada de los medios, de algunos periodistas muy destacados y también de sectores de las élites policiales del Estado contribuyeron a un desgaste de mi imagen como figura y al mismo tiempo también a un cansancio humano y personal que en un momento determinado entendí que hacía que pudiera ser más útil que otras compañeras asumieran las responsabilidades de mayor visibilidad política. Y al mismo tiempo me convencieron la necesidad de hacer otro tipo de trabajo político que es diferente a la política institucional y a la política de cargos de partido, que era el de crear medios de comunicación que pudieran dar esa batalla ideológica y cultural desde el rigor, desde la seriedad, y de ahí nació La Base y Canal Red. Nosotros fuimos una fuerza política que irrumpió y que tenía niveles de apoyo electoral que asustaron a los sectores más reaccionarios del régimen e iniciaron una campaña de destrucción a través de la acción de policías, de medios y también de jueces que nos hizo muchísimo daño y que incluso dividió a la izquierda en el sentido de que había sectores que renunciaban a determinados planteamientos a cambio de que hablaran bien de ellos en los medios de comunicación y de que a ellos no les espiaran y no les persiguieran como a nosotros. La lección de todos estos años, ahora que más débiles pero seguimos vivos, es que tenemos que acumular poder mediático propio y tenemos que estar preparados para una pelea en la que hay que hacerse fuertes no solamente en el terreno político electoral, sino también en el terreno cultural y en el Estado, que sigue siendo el gran espacio de disputa de poder político. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre propaganda y periodismo? Yo creo que la clave es el rigor. Yo no creo en un periodismo desideologizado o un periodismo que sea neutral. Yo creo que los valores se tienen que reconocer. Nosotros somos un medio de comunicación de izquierda, no ocultamos nuestros valores, pero nunca nos han podido acusar de dar una fake news. Y uno de los elogios que Mm. más nos enorgullece que recibe La Base es la profundidad intelectual de nuestros análisis. Estudiamos mucho y trabajamos mucho para dar un producto de calidad, un producto en el que haya datos contrastados, en el que haya buen análisis mediático, en el que haya buena información, sin ocultar que nosotros tenemos valores, tenemos objetivos políticos y tenemos un modelo de sociedad. Pero hacemos periodismo en la medida en que no mentimos, en la medida en que contrastamos las fuentes, en la medida en la que estudiamos con rigor y en la medida en que ofrecemos información y productos de calidad. ¿Y con qué se mantiene? ¿Con qué se mantiene la base? Pues gracias más o menos a unos 20.000 suscriptores que todos los meses pagan una cuota. Esto es algo que la izquierda tiene que entender también. Y es que si quieres tener un medio de comunicación, te lo tienes que pagar. La gente tiene que entender que para tener medios de comunicación libres, que no dependan de empresas, pues hay que hacer un esfuerzo y nosotros tenemos la suerte de depender de nuestros 20.000 suscriptores que representan más del 90% de todos nuestros ingresos. Creo que ese modelo de la financiación popular por la vía de gente que, igual que se puede permitir pagar una plataforma de contenidos audiovisuales recreativos, puede hacer un esfuerzo para que haya un medio de comunicación que le guste y que además no dependa de las grandes empresas y dependa de sus suscriptores. Pablo, pero hoy gobierna la izquierda en España. Y te pregunto, para empezar, eh, ¿el gobierno de izquierda da dinero a los medios
de comunicación comercial gasta dinero en ellos, porque en México, te pongo en contexto, en México gasta una barbaridad. López Obrador cortó 2/3 de este gasto, sin embargo sigue siendo altísimo. Realmente nuestros medios de comunicación en México viven del gobierno. Esos que se llaman comerciales viven del gobierno. Sin embargo, no hay un gasto sustantivo en el periodismo de izquierda. Yo considero que eso es un grave error. Y te preguntas sobre el caso de España, ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda no gaste no solo en la base, sino en todos los intentos de programas con una visión de izquierda? Esto es curioso, nosotros no recibimos ni un euro de ningún gobierno, ni el gobierno central, ni ningún gobierno autonómico. Sin embargo, la derecha esto sí lo tiene claro y la derecha utiliza Sí. sus gobiernos autonómicos como Ayuso para financiar a medios de comunicación de ultraderecha que además no hacen periodismo, hacen propaganda y básicamente la difusión de fake news. El gobierno también controla en última instancia las licencias que son de propiedad pública y que sin embargo otorga a un duopolio televisivo, uno de los cuales es de la familia Berlusconi y otro del grupo Planeta, digamos sectores empresariales conservadores a los que el gobierno les dio las licencias públicas. Yo creo que en el caso del PSOE, que es quien controla esta política, ellos piensan que la existencia del grupo Prisa, de lo que es el mundo, el país y el mundo, la cadena SER, les basta para, digamos que, proteger y mantener su nicho electoral. Yo creo que son enormemente ingenuos y que no es descartable que cuando el PSOE deje de estar en el gobierno, el dueño del grupo PISA, del grupo Prisa, o Julian, que no es alguien necesariamente de izquierdas, pues lo puede vender perfectamente a un grupo empresarial privado y, digamos, definir de una manera todavía más terrible en favor de los intereses de la derecha la correlación mediática de fuerzas en España. Ni la izquierda socialdemócrata ni otros sectores de la izquierda tienen conciencia de que el terreno mediático es el gran terreno de disputa política. Creo que tenemos mucho que aprender en conversaciones entre la izquierda de España y la izquierda de México. Vivimos situaciones muy semejantes y amerita aprovechar la experiencia de un lado del océano en el otro y viceversa. Pablo Iglesias, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Un enorme placer, compañera. Hasta pronto. Hasta pronto y amigos, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.